Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y por supuesto con toda la curiosidad a flor de piel. Porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, tiene a muchos de ustedes con el corazón latiendo un poco más rápido y quizás hasta un poquito nerviosos. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin, preocupado por Hande. Las palabras que te harán temblar, ya lo sé. Con solo leerlo, la intriga y la expectativa los están consumiendo, ¿cierto? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Cuáles son esas palabras que han encendido la mecha de la especulación y el debate? Pues tranquilos, porque aquí vamos a desglosarlo todo, sin tapujos ni medias tintas. Como siempre, antes de meternos de lleno en el meollo del asunto y analizar a fondo la situación, quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por su apoyo incondicional y por darle una oportunidad a este vídeo. Su entusiasmo es mi mayor motivación. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Cada semana me esfuerzo por traerles lo más reciente, lo más jugoso y, por supuesto, lo más apasionante del mundo de las celebridades, especialmente de esas maravillosas series turcas que tanto nos tienen enganchados. Y como no podía ser de otra manera, siempre hay un rinconcito reservado para Kerem y Hande. Así que suscríbanse para no perderse nada. La comunidad crece y los espero. Bien, ahora sí, manos a la obra. El mundo del espectáculo y en particular el de las series turcas es un universo fascinante, pero a la vez un pozo sin fondo de especulaciones, rumores, noticias que van y vienen, y a veces hasta dramas intensos. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la ecuación se vuelve aún más explosiva, una verdadera bomba de emociones. Ya sabemos todos que fueron pareja, que su historia de amor nos conquistó a todos en Love is in the Air, y que aunque ahora no estén juntos como novios, la conexión, el cariño y el afecto mutuo entre ellos parecen seguir latentes, como una llama que aún chispea bajo las cenizas. Pero, ¿qué es lo que está pasando exactamente en este momento? ¿Por qué el título habla de preocupación y de palabras que te harán temblar? ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, todo comenzó como suele suceder con una serie de declaraciones, entrevistas, fotos, publicaciones en redes sociales y por supuesto con el inigualable e incansable ojo de águila de los fans, quienes no se pierden absolutamente nada. Son los que siempre están al tanto de cada detalle, de cada gesto, de cada palabra. Son los verdaderos detectives de este universo. Verán, en los últimos meses, Kerem Bürsin ha concedido varias entrevistas y ha hecho algunas declaraciones públicas donde, si bien no habla directamente de Hande Erçel por su nombre, sí ha soltado comentarios y frases que han sido interpretadas por muchos como indirectas sutiles, o al menos, como una clara muestra de preocupación y de un cariño que persiste. Se le ha visto tal vez un poco más reflexivo que de costumbre, hablando sobre la importancia de la amistad, de la necesidad de cuidar a las personas que uno quiere y valora, y sobre la dificultad que implica mantener y gestionar las relaciones personales en el ojo público, donde cada movimiento es analizado y juzgado. Y claro, cuando escuchamos todo esto, la mente de los fanáticos, y la mía también, vuela automáticamente hacia Hande. Es inevitable. Además, las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de actividad, un auténtico torbellino de emociones y especulaciones. Fotos que resurgen, comentarios analizados al milímetro, me gustas que adquieren un significado especial, unfollows que desatan teorías conspirativas, todo se analiza con una lupa implacable para tratar de descifrar qué está pasando en la vida de nuestros queridos actores. Los fans son implacables, lo ven todo. Y en medio de todo este revuelo han surgido rumores, que por supuesto no están confirmados, de que Hande Erçel podría estar atravesando un momento, digamos, un tanto complicado, ya sea en su vida personal o profesionalmente. Rumores que, como mencioné antes, no han sido confirmados por ninguna fuente oficial, pero que sin embargo han alimentado la preocupación de los fans y aparentemente también la de Kerem. Lo que realmente hace temblar y por lo que el título de este vídeo cobra todo su sentido, son las interpretaciones y las especulaciones que se han desatado a raíz de todo este conjunto de elementos. Algunos fans con una pasión y una dedicación admirables han creado verdaderas teorías, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada, cada publicación de Kerem, en busca de pistas, de señales ocultas que revelen la verdad. Y honestamente hay tanta información, tantos detalles, tantos matices,
que es muy fácil perderse en este laberinto y llegar a conclusiones apresuradas o erróneas. La realidad, como siempre, es que los medios de comunicación y las redes sociales, a veces, magnifican las situaciones, dramatizándolas y llevándolas a extremos innecesarios. Un comentario aparentemente inofensivo puede ser interpretado como un drama épico, una mirada casual puede ser convertida en un romance secreto y un silencio prolongado puede significar muchas cosas diferentes, dependiendo de la perspectiva y la predisposición de cada uno. Por eso es crucial mantener la calma, la serenidad y ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones precipitadas o dejarnos llevar por la vorágine de las especulaciones. Sin embargo, no podemos negar, ni tampoco queremos, que la situación actual entre Kerem y Hande es, como mínimo, interesante y hasta cierto punto intrigante. La admiración, el respeto y el cariño que se tienen son innegables y es completamente comprensible que los fans se preocupen por ambos. Después de todo, nos encariñamos muchísimo con ellos como pareja en Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón y nos regaló momentos inolvidables. Y aunque ahora cada uno haya tomado su propio camino, la química y la conexión especial que existía entre ellos es algo que permanece en el recuerdo colectivo, un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio. Lo que sí podemos hacer, y lo que vamos a hacer aquí en este vídeo, es analizar los hechos, observar los comportamientos, estudiar las declaraciones y tratar de entender qué está pasando, siempre desde el respeto, la prudencia y sobre todo, con la mayor objetividad posible. No debemos olvidar bajo ningún concepto que Kerem y Hande son personas con sentimientos, con vidas privadas y con el derecho fundamental a la intimidad. Es esencial mantener esa premisa presente en todo momento. Ahora bien, ¿cuáles son esas palabras que te harán temblar? Bueno, en realidad, no hay una frase concreta, una declaración explosiva que lo cambie todo. No hay una frase mágica que nos revele la verdad absoluta de golpe. Más bien es el conjunto de mensajes, las indirectas, las declaraciones sutiles, los silencios que a veces dicen más que 1000 palabras, las miradas que parecen esconder secretos, lo que genera esa sensación de intriga, de expectación y, en algunos casos, de preocupación. Son las pequeñas pistas que como piezas de un rompecabezas, vamos armando poco a poco tratando de entender qué ocurre, qué hay detrás de esa fachada, de esa imagen pública. ¿Será que Kerem está preocupado por algo que sabe sobre Hande, por alguna situación personal o profesional que ella esté enfrentando? ¿O simplemente está siendo más reflexivo y sensible de lo habitual, y los fans, con su inagotable entusiasmo, lo están interpretando de manera exagerada, amplificando cada detalle? ¿Existe algún tipo de conflicto, de tensión, de desencuentro entre ellos? ¿O por el contrario siguen manteniendo una amistad sólida y duradera, basada en el respeto, el cariño y el apoyo mutuo? Todas estas son preguntas legítimas que se hacen muchísimos fans, pero que de momento no tienen una respuesta definitiva y totalmente contrastada. La verdad en estos casos es esquiva, y solo el tiempo y quizás ellos mismos nos revelarán la respuesta final. Lo único que podemos hacer por ahora es seguir atentos a las novedades, analizar la información disponible, ser cautelosos con las especulaciones y, sobre todo, ser respetuosos con la situación de ambos. Yo personalmente, y esta es mi humilde opinión, creo que lo más probable es que Kerem Bürsin, como cualquier persona que ha compartido una parte importante de su vida con otra, se preocupe por Hande. Es completamente normal y humano sentir preocupación por alguien a quien has querido, a quien has apreciado y con quien has compartido momentos especiales, independientemente de la naturaleza de la relación actual. Y si a eso le sumamos la inmensa presión mediática, el escrutinio constante de los medios, la atención implacable de los fans, los rumores que circulan y se propagan a la velocidad de la luz, la situación se vuelve aún más compleja y delicada. Es muy importante recordar, y quiero hacer mucho hincapié en esto, que al final del día, Kerem y Hande son dos personas adultas, libres y con el derecho inalienable a vivir sus vidas como deseen. Tienen el derecho de tomar sus propias decisiones, de llevar sus relaciones como mejor les parezca y de mantener la privacidad que consideren necesaria. Y como fans, nuestro papel, nuestra responsabilidad, es apoyarlos, respetarlos, comprenderlos, sin presionar, sin exigir explicaciones y, sobre todo, sin crear falsas expectativas. Debemos respetar su espacio y su intimidad. Y con eso, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero, de todo corazón, que les haya gustado este análisis exhaustivo y detallado sobre la situación actual entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que es un tema que genera muchísima curiosidad, que todos queremos saber más,
que todos estamos ansiosos por descubrir qué es lo que realmente está pasando. Pero recuerden siempre que lo más importante es ser respetuosos, prudentes y cautelosos con las especulaciones. Hemos revisado los rumores, las indirectas, las declaraciones sutiles, las interpretaciones que han generado gran expectación, hemos analizado la supuesta preocupación que se refleja en las palabras de Kerem, y hemos recordado la importancia fundamental de ser prudentes al sacar conclusiones. La información está ahí, pero debemos interpretarla con cuidado y sobre todo con respeto. Quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo, por su apoyo incondicional, por su cariño y por su constante entusiasmo. Me encanta compartir con ustedes mis análisis, mis opiniones y mis reflexiones sobre el maravilloso mundo de las series turcas y de las celebridades. Ustedes son una comunidad increíble, y me siento muy afortunada de tenerlos. Ahora, me encantaría saber su opinión, quiero saber lo que piensan ustedes. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que Kerem está realmente preocupado por algo? ¿Cómo ven la situación actual entre él y Hande? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? Déjenme sus comentarios, por favor, me encanta leerlos y saber lo que piensan y sienten. Sus opiniones enriquecen este espacio y hacen que la conversación sea aún más interesante. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más noticias y muchas más emociones. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre sean curiosos, sean respetuosos y disfruten de este apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.